Damos gracias a Dios por la presencia de todos ustedes y la oportunidad de poder nuevamente estar juntos adorando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y queremos en esta mañana saludarles a todos, darles la bienvenida a la Iglesia Bíblica de Cypress, decirle que si usted nos visita, pues estamos felices, honrados con su presencia y esperamos que usted sea bendecido en la comunión con los santos, pero sobre todo en la comunión con Dios, ¿verdad? Esperamos que sea un tiempo de mucha bendición, así que a las personas que nos visitan hoy, pues damos gracias porque nos acompañan. Creo que la mamá de nuestra hermana Olga está aquí con ella, así que damos gracias a Dios por ella. Y también tenemos por acá unas visitantes ahí también. Le damos gracias por acompañarnos y es un privilegio tenerles con nosotros a ustedes. No sé si hay algún otro por acá, pero si hay alguien más, todos sean bienvenidos, ¿verdad? Es un honor tenerles. Como ustedes saben, los domingos es un día que el tiempo pasa muy rápido. Yo quisiera que todos los días fuera domingo, así que quiero aprovechar el tiempo al máximo, ¿cierto? Y les invito a abrir su Biblia en Romanos capítulo 7, verso 14. Romanos 7, verso 14. Abre tu Biblia, por favor. Romanos capítulo 7. Recuerden que estamos siguiendo una serie basada en la carta, la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de los romanos. Y estamos en el capítulo 7. Y hoy vamos a empezar a ver el verso 14. Esta sección va hasta el verso 25. Pero por amor de ustedes, creo que voy a predicar esta sesión durante como 4 o 5 semanas, tratando de acortarla bastante. De hecho, el mensaje de hoy lo acorté más porque debí predicar un mensaje solo de la introducción del mensaje. Así que, pero decidí que está bien así. Romanos 7, verso 14. Abre tu Biblia, por favor. John mencionó un texto bíblico. Dice, el apóstol Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos al mentiroso, ¿verdad? Entonces, aun cuando hemos sido redimidos, aun cuando somos cristianos, tenemos que admitir, como el apóstol Pablo, el título del mensaje, ustedes no sé si lo vieron ahí, y es una frase que el mismo apóstol Pablo pronuncia: el pecado que mora en mí. Y esa frase se repite en más de una ocasión en este pasaje. Y está hablando de exactamente la condición que hay en nosotros, la batalla espiritual que hay en los cristianos. ¿Ok? Y vimos que la solución está en un solo lugar, que es en la sangre de Cristo. Así que vamos a ir al Señor en esta hora en oración y vamos a pedirle a Dios que Él nos prepare para recibir el alimento espiritual en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por cada uno de los cánticos que hemos elevado a ti, Señor. Gracias porque es tu fidelidad y tu misericordia la que nos permite estar en este lugar en esta mañana, Señor. Gracias porque, Señor, tú eres un Dios santo. Tú eres un Dios, Señor, sublime. Señor, todo lo que ocurre está bajo tu control, en tus manos, porque tú eres soberano, Señor. Tu palabra nos enseña que tú estás en control de todo lo que ocurre y que aún aquellas cosas que suceden y que nosotros no entendemos, Señor, aún aquellas cosas que son difíciles y que de alguna manera nos afectan, tu palabra dice que los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Tú tienes un propósito en todo, Señor, y tu propósito es que nosotros seamos transformados para tu gloria y que vivamos, Señor, cada día tomados de tu mano y que seamos transformados a la imagen de tu Hijo, Jesucristo, Señor, quien es la imagen del varón perfecto. Y es a Él a quien adoramos en esta hora y te pedimos a través de sus méritos, Señor, que tú perdones nuestros pecados una vez más, que tú nos limpies y que tú nos permitas en esta mañana, Señor, al venir a tu palabra, tener la mente y un corazón dispuestos, receptivos, Señor, para recibir el mensaje de tu palabra, Señor. Y que a través de esta palabra que tú inspiraste, que es tu palabra, Señor, tú nos hables y nos transformes para tu gloria, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Quizás ustedes pensaron que yo exageré cuando les dije hace 3 semanas atrás que Romanos 7 es como un rompecabezas. Recuerden que les pregunté, ¿a cuánto les gustan los rompecabezas? Quizás ustedes pensaron, bueno, hasta aquí todo lo que hemos visto, no he visto nada complicado, ¿cierto? De Romanos 7. Déjame decirte, Romanos 7, versos 14 al 25, han dividido a los expositores más serios y competentes de la Biblia. Han causado gran distinción y división entre ellos. Y han dado
se han dado 4 diferentes interpretaciones de este texto. Obviamente, si hay 4 interpretaciones, o 3 tienen que estar mal, o las 4 tienen que estar mal. Bueno, ¿cierto? Entonces, algo está mal. ¿Sabe? Debido al lenguaje que el apóstol Pablo utiliza en estos versos, desde el verso 14 hasta el verso 25, algunos creen, y estas son las interpretaciones que se han dado, algunos creen que cuando Pablo habla aquí, está hablando desde la perspectiva de un incrédulo. O sea, en otras palabras, algunas personas piensan que Pablo está hablando desde su experiencia cuando él era un incrédulo. ¿Por qué? Como dije, Romanos 7 está lidiando con el pecado que mora en nosotros. Y cuando usted mira el cuadro, se da cuenta de que parece un cuadro decepcionante. Un cuadro de derrota, es lo que aparenta ser. ¿Ok? Y es por eso que algunos creen que cuando Pablo escribió estas palabras, se estaba refiriendo a su experiencia antes de conocer al Señor. El gran teólogo San Agustín tuvo esta fue su opinión en un principio, mientras era comenzaba en el estudio de la Escritura, pero después cambió su posición, ¿verdad? Otros creen que el apóstol Pablo, cuando escribió estos versos, lo estaba haciendo desde la perspectiva de un cristiano recién convertido, de una persona que nace en Cristo, de una persona que apenas comienza en el Evangelio. Por ejemplo, esa fue la posición que adoptó el doctor David Martin Lloyd Jones, quien es uno de mis expositores favoritos, ¿okay? Uno de los hombres más grandes, para mí, de los más grandes expositores de la Escritura que han existido. Otros creen, o sea, ya di la primera era un inconverso, la segunda de un cristiano recién convertido, y otros creen que Pablo está hablando aquí desde la perspectiva de un cristiano carnal, ¿ok? Cristiano carnal. Y esta es una enseñanza que está muy de moda en la iglesia en estos tiempos. Bien, según este punto de vista, una persona puede recibir a Cristo como Salvador, sin embargo, no recibirlo como Señor, ¿ok? Y esperar a una segunda experiencia en la cual la persona puede recibir a Cristo como Señor. Y de hecho hay personas que dicen que puede que nunca lo reciba como Señor y pueda vivir toda su vida en pecado. Ahora yo quiero que usted entienda, esa enseñanza es antibíblica, esa enseñanza no es sana doctrina. Bien, y lamentablemente ha habido algunos grandes teólogos como Charles Ryrie y como St. Hodge, expositores de ese calibre, que han enseñado esta aberración. Bien, y eso está mal. Otros creen que Pablo está hablando aquí, y esta es la cuarta interpretación, como un cristiano maduro, como un creyente maduro en la fe, ¿verdad? ¿Sabe? Y esa ha sido la interpretación que sostiene la mayoría de los comentaristas reformados, como Agustín llegó a esa conclusión después, Lutero, Calvino y muchos otros, y sobre todo los puritanos. ¿Ok? Entonces, cuando yo hice el análisis de este verso, obviamente a mí me gusta hacer la exégesis por mí mismo. No me gusta ir primero a lo que piensan los otros para no dejarme influenciar por nadie más, ¿verdad? Las primeras preguntas que yo debo hacerme cuando usted ve un texto como este es: ¿quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Y le está hablando a la iglesia de Roma. Está escribiendo una carta a la iglesia de Roma. Ahora, los pronombres personales están en primera persona del singular. Pablo está hablando de sí mismo. Usa pronombres como yo, ¿verdad? Yo. Está hablando de su persona. No está hablando de otra persona. No se está identificando con nadie. Está hablando desde su propia experiencia. Además de eso, todos los verbos de este pasaje están en presente. ¿Qué significa? Pablo no está hablando de pasado, porque si no hubiera dicho pasado, hubiera usado los verbos en pretérito, pero lo usó en presente. Está hablando de su condición en ese momento. ¿Bien? Y recuerde, lo otro es que Pablo no era, en ese momento, cuando escribió esta carta, ni era un inconverso, ni era un recién convertido, ni era un cristiano carnal. Era el apóstol Pablo, el apóstol de Jesucristo. Para mí, el hombre de Dios más importante en el Nuevo Testamento después de Jesús. ¿Ok? De los apóstoles, para mí no ha habido otro más relevante que Pablo, por encima de Pedro y por encima de Juan, que son dos grandes apóstoles. Pero Pablo para mí es el modelo, el patrón del Nuevo Testamento. Entonces, Pablo está hablando no desde la perspectiva de un inconverso, no desde la perspectiva de un nuevo creyente, no desde la perspectiva de un
una persona carnal, porque Pablo no fue un hombre carnal. Pablo pudo decir, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes se atreven a hacer una declaración como esa, ¿verdad? Pablo vivió para la gloria de Dios. Y desde el día de su conversión, ese hombre dedicó su vida por completo al servicio del Señor y al Evangelio de Cristo. Entonces, para mí, obviamente, Pablo está hablando aquí de su propia experiencia como un cristiano maduro, de su lucha interna con el pecado como un cristiano maduro, un cristiano controlado por el Espíritu. Y de hecho, como dije, este hombre es un apóstol de Jesucristo. Entonces, a lo que tenemos que entender es que para hacer una exégesis precisa hay que primero entender ese trasfondo. Y lo segundo que tenemos que entender, es importante recordar el contexto en que se encuentran estos versos, ¿verdad? Pablo está enfatizando en este pasaje desde mucho antes, está enfatizando que todos aquellos que han sido justificados por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo, y recuerden que ese es ¿qué cosa? Ese es el Evangelio. Somos justificados por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Sin eso no hay salvación. La salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe y en Cristo. Tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. Bien, fuera de eso no hay salvación. Bien, eso es importante que lo entendamos. Ese es el Evangelio, esa es la esencia del Evangelio de Dios. Y Pablo está enfatizando que todos aquellos que hemos sido justificados por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo, y nos explicó que todo creyente es justificado por medio de la fe en Cristo en los capítulos 4 y 5, lo que Pablo está enseñándonos ahora es que todos esos que han sido justificados también serán santificados. Es por eso que no creemos en la doctrina de un cristiano carnal. Un cristiano puede tener actitudes carnales, pero no ser un cristiano carnal. Esa categoría no existe en la Escritura. ¿Ok? Todo aquel que ha sido justificado será santificado. Eso es lo que está enseñando Pablo en los capítulos 6 y 7 de Romanos. ¿Me siguió hasta ahí? Muy bien. Ahora, en Romanos 7, específicamente, hablando en cuanto a la santificación, Pablo tiene un tema en mente. ¿Ok? Pablo nos explica cómo la ley de Dios se relaciona con nuestra fe en Cristo. ¿Estás escuchando? Préstame mucha atención, si no, no vas a entender el pasaje. Cómo la ley de Dios, cómo la ley moral de Dios se relaciona con su fe y con la mía. Y recuerde, no somos salvos por la ley, somos salvos ¿por qué? Por gracia mediante la fe en Cristo. Pero la ley tiene un rol y un papel en la vida cristiana. ¿Ok? Al examinarse bajo el estándar de la ley de Dios, al examinar su comportamiento, su vida, su conducta, bajo el estándar de la perfecta ley de Dios, el apóstol Pablo reconoce que él está muy lejos de alcanzarlo. ¿Ok? Él está muy lejos de decir, yo he obedecido la ley. Y Pablo, hablando desde su propia experiencia, hablando de su propia batalla, de su propia experiencia, el apóstol en estos versos de Romanos 7, 14 a 25, nos da 4 enseñanzas sobre nuestra batalla con el pecado. La batalla que usted y yo libramos con el pecado. ¿Me sigue hasta ahí? Así que esa es la esencia de lo que vamos a ver. La batalla del cristiano con el pecado que mora en él. ¿Bien? La batalla del cristiano con el pecado que mora en él. Como dije, son 4 enseñanzas. Por amor a ustedes, el día de hoy nada más vamos a ver la primera. ¿Bien? La primera. Y en su primera enseñanza, que va de los versos 14 al 17, el apóstol Pablo nos describe su condición, nos describe su conducta y finalmente nos describe su causa o la causa de su conducta. ¿Ok? Vamos a ver su condición. Fíjense, el verso 14, el apóstol Pablo comienza diciendo, porque sabemos. O sea, ¿qué le dice a usted? El primer porque es una conexión, le dice que viene conectando lo que vamos a ver ahora con lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Romanos 7, del 1 al verso 13. Bien, la enseñanza que el apóstol nos da a continuación es una verdad que es reconocida y obvia para todos los cristianos. Lo que Pablo va a decir aquí es una verdad que es reconocida y obvia
para todos los creyentes. Es algo que Él espera que todo creyente lo sepa. Usted y yo deberíamos saberlo. Bien, eso es lo que está tratando de decir. Y después dice, bueno, ¿qué es lo que sabemos, Pablo? ¿Qué es lo que sabemos? Pablo dice que la ley es, ¿qué cosa? Espiritual. Espiritual. ¿Qué significa eso? Que la ley participa de la naturaleza del Espíritu Santo que la inspiró. Recuerde que la Escritura no fue traída por voluntad humana, dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera que el autor de la Escritura, de las Sagradas Escrituras, detrás de cada uno de los 40 autores humanos, es el Espíritu Santo de Dios que la inspiró. Y es por eso que esta Escritura es infalible, inspirada, inerrante, es la palabra de Dios. ¿Ok? Ella refleja la naturaleza divina, refleja sus perfecciones. Es por eso que ella es inerrante, ¿verdad? Fue inspirada por el Espíritu de Dios. La ley expresa además la voluntad de Dios para la vida humana. Recuerden que dijimos que la ley fue dada ¿para qué? Para regular y controlar la vida humana. Las leyes existen para que la gente pueda vivir dentro de ciertos parámetros y no viva como quiera, ¿cierto? Dios es el legislador supremo. Dios estableció todas las leyes, independientemente de que existen leyes humanas. Pero al final de cuentas, es Dios el legislador supremo, ¿verdad? Y la ley, especialmente la ley de Dios, la ley moral, expresa la voluntad de Dios para su vida y para mi vida. ¿Bien? Ella, escúcheme bien, la ley moral es la norma de vida que una vida gobernada por el Espíritu debe cumplir. O sea, una persona que dice que está gobernada por el Espíritu, que dice que está en Cristo y que es un cristiano genuino, su anhelo debe ser cumplir la ley de Dios, obedecer la ley de Dios, no rechazarla. Usted no es salvo por cumplir la ley, usted es salvo por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo, pero si usted es salvo, su anhelo será vivir como Dios quiere que usted viva. O como lo dijo, voy a decirlo a alguien que lo dijo mucho mejor que yo, como dijo San Agustín, Agustín de Hipona, afirmó, escuche sus palabras, la ley ha sido dada para que se implore la gracia. La gracia ha sido dada para que se observe la ley. Creo que eso está más claro que el agua, ¿cierto? La ley nos demuestra que usted y yo nunca vamos a poder cumplirla, y que somos pecadores y que necesitamos a Cristo. Y la gracia nos ha sido dada para que nosotros entonces, por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, podamos vivir de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Ok? Ahora, luego Pablo dice, ego de sarkinos eimi, o sea, mas yo soy carnal. ¿Ok? El adjetivo carnal, sarkinos, significa literalmente hecho de carne. La ley es espiritual, Pablo es hecho de carne. Y lo que Pablo está haciendo aquí es estableciendo una comparación entre la naturaleza de la ley y la naturaleza humana. La ley de Dios es espiritual, es perfecta, es divina. En cambio, Pablo, y no solamente Pablo, usted y yo, somos carnales, somos imperfectos, somos humanos. ¿Ok? Hay una distinción entre nosotros y Dios, y entre nosotros y su Espíritu, entre nosotros y su ley. ¿Para cuál es el punto que el apóstol está haciendo? ¿Sabe? Desde la caída de Adán, desde que Adán cayó en pecado, todo ser humano es concebido en pecado. Yo creo que eso lo he repetido tantas veces que todo el mundo debe saberlo de memoria, ¿cierto? Y eso es algo que ustedes deben conocer muy bien. Si ustedes ven en el Salmo 51:5, David dice, en pecado me concibió mi madre. Y lo que está refiriendo es que por naturaleza todo ser humano nace en pecado. Y eso significa que todo ser humano está bajo el control de su propia naturaleza caída. ¿Qué significa? El pecado afectó todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La persona, después de pecar, Adán murió espiritualmente, fue separado de Dios y en todo su ser se vio afectado. ¿Ok? Afectó todo nuestro ser. Y la persona en esa condición está bajo el control del pecado y se dice en la Escritura que es pecador por naturaleza. Una condición en la que toda persona nace, ¿verdad? La persona pecadora actúan de una manera carnal. La carnalidad significa que
el pecado controla su vida, controla todo lo que la persona es. Y yo quiero que te entiendas que la Biblia nos dice que las personas carnales son enemigas de Dios, no amigos de Dios. No buscan a Dios. ¿Ok? Son enemigos de Dios y rechazan su ley. Y usted va preguntando, ¿dónde dice eso en la Escritura? Qué bueno que me preguntaste. Bueno, dice la Escritura en Romanos 8:7, dice, porque los designios de la carne son ¿qué cosa? O sea, la persona carnal, la persona pecadora por naturaleza, es rebelde hacia Dios. Y el designio, el deseo, su constante actitud es enemistad contra Dios. No es amigo de Dios, es enemigo de Dios. ¿Por qué? Fíjense lo que dice después. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Y note lo que dice después aún. Ni tampoco pueden. O sea que aunque quisieran, no podían. ¿Por qué? Porque su naturaleza se lo impide. Es por eso que para poder cambiar de esa condición, lo que tiene que ocurrir es un milagro que se llama nuevo nacimiento, que es algo que solamente Dios puede producir. No es algo que ningún hombre puede hacer. ¿Sabe? El Evangelio uno tiene que predicarlo y entender que la convicción, la Biblia dice en Juan 1:13, que el que nace de nuevo nace por voluntad divina, no por voluntad de varón, ni por voluntad de hombres. ¿Ok? Entonces, Dios tiene que obrar en esa vida, para que esa vida sea transformada. Pero, yo quiero que usted note una diferencia. Pablo no dice aquí, yo estoy en la carne, lo cual lo pondría él en la condición que acabo de mencionar. Sería un enemigo de Dios, sería contrario a la ley. Pablo no dice eso, ¿ok? Porque si él hubiera dicho eso, significaría que él estaba totalmente controlado por la naturaleza pecaminosa y que era un enemigo de Dios y que no se sujetaba a la ley de Dios, ¿ok? El apóstol Pablo ya nos enseñó a nosotros que los cristianos no estamos en la carne. Eso lo dijo en Romanos 7:5. En Romanos 7:5. Fíjense, porque mientras estábamos en la carne, mientras estábamos, ¿en qué tiempo está eso? Pasado. Usted y yo estábamos en la carne. ¿Cuándo? Cuando estábamos sin Cristo. Pero cuando una persona se convirtió, nació de nuevo y hay una nueva naturaleza y la persona ya no está en la carne, ahora está en Cristo. ¿Ve la diferencia? Ahora, Pablo dice, yo soy carnal. ¿Qué significa eso? Bueno, en su exposición de este pasaje, el doctor John MacArthur afirma que la idea es que aunque los creyentes ya no están en la carne todavía está en ellos. Aún siendo un apóstol de Jesucristo, él, Pablo, posee un residuo de la pecaminosidad que caracteriza a todos los seres humanos, incluso los que en Cristo son salvados de su dominio total y de su condenación eterna. Usted y yo vinimos a la Santa Cena. Y antes de hacerlo, ¿qué es lo que se nos dice en la Escritura? ¿Qué tenemos que hacer? Orar a Dios, confesar nuestros pecados, arrepentirnos y pedir que nos lave con la sangre de Cristo. Y tenemos que hacer eso no una vez. No oramos una vez y decimos ya, y estoy perdonado para siempre. Sino que tenemos que hacerlo constantemente, porque con mucha frecuencia, mucho más frecuentemente de lo que nos gustaría, tenemos que admitir que usted y yo tenemos pensamientos, sentimientos y actitudes pecaminosas. ¿O soy yo solamente? Ok, qué bueno que no soy el único. ¿Sabe? Como les dije, en la salvación ocurre una transformación maravillosa. Pablo dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Fíjense, oiga esto, si alguno está en Cristo, ¿ok? Cristo es el camino de salvación. Si usted aceptó a Cristo, recibió a Cristo, aceptar no, porque no es la palabra correcta, recibió a Cristo como Señor y Salvador. En la Biblia nunca parece que usted acepta a Cristo. Dice que el que acepta al pecador es Cristo, no es el pecador. Un pecador recibe la salvación en gratitud y en regocijo y en lágrimas, porque entiende que su salvación fue ganada por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario y por su resurrección, ¿verdad? Ahora, si usted está en Cristo, dice la Escritura que usted es una nueva criatura. Ahora, ¿qué significa eso? Porque lo repetimos como loros a veces, pero no pensamos. ¿Qué significa ser nueva criatura? ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Bueno,
yo quiero que usted entienda, cuando usted viene a los pies de Cristo y Cristo viene a su corazón, la Biblia dice que Dios nos da una nueva vida espiritual. Eso está en Efesios capítulo 2, verso 1. Dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, Él nos da vida espiritual. Antes de eso, usted y yo estábamos muertos espiritualmente. En ese momento, su alma, su ser interior es regenerado total y completamente de una vez y para siempre. O sea, nuestra alma es regenerada y está lista para entrar al cielo. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios le otorga a usted el perdón de todos sus pecados, pasados, el pecado incluso de incredulidad, presentes y futuros. ¿Bien? ¿Me sigue hasta ahí? Pero no solamente eso, aparte de que somos regenerados por completo y para siempre, un cristiano, dice segunda de Pedro 1.4, que es participante de la naturaleza divina. ¿Me escuchaste? Escúchalo de nuevo y préstame atención para que entiendas lo que voy a decir. Un cristiano es participante de la naturaleza divina. ¿Qué significa eso? No significa que tú te conviertes en divino. Tú no eres Jehová Junior. ¿Ok? Eso es una blasfemia de la más grande que yo he escuchado. Lo que significa es que por la fe Dios te da vida espiritual y Él mismo viene a morar en ti. Pero tú no de alguna manera te conviertes en Dios, ni Dios se convierte en humano, ¿ok? Sino que Él, ahora, como tú estás regenerado, tienes vida espiritual, Él mismo por la fe habita en ti. El Dios Trino viene a habitar en el creyente. Esa es la distinción más grande que puede haber en la Escritura. Nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. ¿Dónde está eso en la Escritura? 1 Corintios 6:19. Nos convertimos en el templo del Padre y del Hijo. Es lo que dice Juan 14:23. En otras palabras, la Santísima Trinidad viene a morar en el creyente. Hello, iglesia. Yo no sé si ustedes entienden lo que estoy diciendo. ¿Usted se imagina lo que es que Dios habite en usted? Que Dios more por la fe en usted. No hay un misterio más grande que ese. Y no hay una enseñanza más sublime que esa. No hay una verdad más grande que esa. No hay nada que se pueda comparar con esa enseñanza, ¿verdad? Ahora, a partir de ese momento, y a continuación en la vida del creyente está sujeta al control del Espíritu Santo. Estamos bajo la guía y el control del Espíritu Santo. ¿Bien? Es lo que la Escritura nos enseña. Y eso es lo que realmente produce un cambio en nosotros. Recuerda que les he dicho que un hombre puede cambiar su conducta, pero su naturaleza solamente Dios puede cambiarla. ¿Qué significa? Uno puede, haciendo un esfuerzo de voluntad, dejar de practicar ciertos hábitos. Pero dejar de ser un pecador, nadie puede hacerlo por fuerza de voluntad. Eso tiene que quitarlo Dios. Es algo que solamente Dios puede hacer. ¿Ok? Es importante que entendamos eso. Así que, desde ese momento en adelante, usted y yo nos convertimos en el templo del Espíritu, ¿verdad? Pero, escuche bien lo que voy a decir. Lo que fue regenerado en nosotros fueron nuestras almas. Nuestros cuerpos no serán regenerados hasta el día en que Cristo venga por su iglesia. ¿Qué significa? En usted, en su carne, todavía necesita esa redención. Nuestros cuerpos claman por la redención, porque mientras estemos en estos cuerpos, todavía nuestros cuerpos están bajo la influencia del pecado. ¿Me siguió hasta ahí? Su alma ha sido regenerada, pero su cuerpo y mi cuerpo no. ¿Ok? Y es por eso que el control del Espíritu no es perfecto en nosotros, sino que muchas veces aún nos rebelamos contra el Espíritu Santo y nos rebelamos contra la Escritura aún siendo cristianos y actuamos de manera pecaminosa. ¿Sabe? Aún nosotros en ocasiones tenemos actitudes carnales. O sea, un cristiano puede tener actitudes carnales. ¿Cómo yo lo sé? Si usted lee en 1 Corintios 3:1, dice la Escritura, de manera, le dice Pablo a los cristianos de Corinto, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a
carnales como a niños en Cristo. O sea, estaban actuando de una manera infantil en la vida cristiana y estaban actuando como una persona carnal. Estaban tomando actitudes que no eran espirituales. Y en la Biblia hay un contraste entre la persona espiritual y la persona carnal. La persona espiritual es todo aquel que está sujeto al liderazgo del Espíritu Santo. La persona carnal es la persona que es rebelde a Dios, que está bajo la ira de Dios y que es inconverso. ¿Entiende eso? Pero en este caso, lo que se dice es que hay cristianos que en ocasiones nos comportamos como carnales porque tomamos actitudes que son rebeldes hacia Dios. Y Pablo lo compara como cuando un niño está creciendo, uno lo está, ¿qué cosa? Educando, ¿cierto? Le está enseñando. Pero muchas veces el niño hace cosas que van en contra de la educación que uno le dio. ¿Sí o no? ¿O cuántos de nuestros hijos se portan perfectamente? Todos, ¿verdad? Tenemos hijos perfectos. Se portan bien los niños. Muy educados. Hay algunos diciendo que sí por ahí. Ellos sí. Ok. Ahora, ¿sabe? Pablo continúa diciendo en el verso 14, dice que él estaba vendido al pecado. Vendido al pecado. ¿Lo ve ahí? Ahora, ¿sabe? Son estas expresiones las que hacen que las personas crean que Pablo se estaba refiriendo a un inconverso, como dije al principio, ¿verdad? El doctor James Montgomery Boyce, quien es otro de mis expositores favoritos, declara que, voy a citar sus palabras, esta afirmación es particularmente problemática debido a que Pablo ha dicho anteriormente que los cristianos hemos sido libertados del pecado. Eso está en Romanos 6, 17 al 18, ¿verdad? Fuimos libertados del pecado. Y luego el doctor Boyce pregunta, si Pablo habla como cristiano, ¿cómo puede decir que los cristianos han sido liberados del pecado, de la esclavitud del pecado en el capítulo 6? Y luego decir que él mismo es un esclavo del pecado en el capítulo 7. Ese es el rompecabezas que tiene mucha gente aquí, ¿verdad? ¿Cómo puede decir una cosa que es contraria a lo que él ya ha dicho, o aparentemente es contraria a lo que él había dicho? ¿Sabe? Lo que Pablo está haciendo aquí es reconociendo que él tiene una batalla interior con el pecado. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen una batalla interior con el pecado? Déjame cambiar la pregunta. ¿Cuántos de ustedes están conformes con su vida espiritual? ¿Cuántos de ustedes creen que son muy espirituales y que todo va bien con su vida? ¿Sabe? El apóstol afirma que en su carne, en estos versos el apóstol afirma, en el verso 18, él afirma que en su carne no mora el bien. Y en el verso 23 el apóstol dice que el pecado está en sus miembros. ¿Bien? O sea, Pablo está reconociendo que hay pecado en él. Como nos dice el doctor Charles Hodge, un hombre puede estar sujeto a un poder que por sí mismo no puede resistir eficazmente contra el que puede luchar y del cual desea seriamente ser libre, pero que, a pesar de todos sus esfuerzos, aún ejerce su autoridad. Esta es precisamente la atadura al pecado de la cual todo creyente está consciente. Siente que hay una ley en su cuerpo que lo somete a la ley del pecado y que su desconfianza hacia Dios, su dureza de corazón, su amor por el mundo y por sí mismo, su orgullo, en resumen, su pecado permanentemente es un poder real del que anhela ser libre contra el que lucha, pero del cual no puede emanciparse él mismo. En otras palabras, el punto es que usted y yo no podemos librarnos del pecado por nosotros mismos. Nunca vamos a vencer el pecado en nuestras fuerzas. Hello. ¿Ok? Pero sabe, si usted lee en el verso 22, Pablo también dice que según el hombre interior, él se deleita en la ley de Dios. ¿Ve ahí? Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y eso demuestra que Pablo era un creyente. No solamente un creyente, sino que era un creyente maduro que amaba y deseaba obedecer la ley de Dios en su interior. Recuerde, en la carne de la batalla, en el interior, Pablo deseaba
amaba y deseaba obedecer la ley de Dios. Sin embargo, lo que él está haciendo aquí es reconocer angustiado su incapacidad para cumplir las justas demandas de la ley. Ahora, yo quiero que usted me escuche para que no se desanime. Nuestra batalla con el pecado va a durar toda la vida mientras estemos en este cuerpo. ¿Me escuchó? Esto es una batalla que va a durar toda la vida. Ahora, a mayor madurez espiritual, a medida que una persona crece espiritualmente, a medida que una persona madura espiritualmente, la persona experimenta al mismo tiempo una mayor sensibilidad y rechazo hacia el pecado. ¿Me escuchaste? Cuando una persona es inmadura, ve el pecado como algo ligero. ¿Ok? Es como un niño. Un niño ve las cosas a veces y las cosas malas no las ve tan malas. ¿Ok? Hasta que madura y se da cuenta de lo que es correcto y lo que es incorrecto, y entonces la ve diferente. A mayor madurez espiritual vamos a ser mucho más sensibles hacia el pecado. Bien, eso es importante que lo entendamos. Y vamos a entender también que el pecado, cuando usted y yo practicamos el pecado, o practicar es un término que en el Nuevo Testamento se refiere a una persona que vive constantemente en pecado, sino cuando usted y yo caemos en pecado, nuestro pecado entristece, dice Efesios 4:30, el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. En otras palabras, ¿sabe? Un cristiano genuino es una persona que ama a Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si usted ama a alguien, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Lastimar a esa persona? ¿Ofender a esa persona? ¿Herir a esa persona? No. Usted quiere que esa persona se sienta bien con usted. Por tanto, tenemos que evitar todo aquello que me lleva a herir al Espíritu Santo, a lastimar al Espíritu Santo, ¿verdad? Como dijo el teólogo británico Charles Crabtree, cuanto más seriamente un cristiano se esfuerza por vivir en la gracia y someterse a la disciplina del Evangelio, más sensible se vuelve a el hecho de que incluso sus mejores actos y actividades están desfigurados por el egoísmo que sigue siendo poderoso dentro de él, y no menos malvado, porque a menudo está más sutilmente disfrazado que antes. ¿Qué significa eso? A veces la tendencia que tenemos es a justificarnos a nosotros mismos. Recuerden que nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? Y usted escucha frecuentemente personas decir, no, dije una mentira piadosa o una mentira blanca. Las mentiras ni son piadosas ni son blancas, son mentiras. Es un pecado. Usted no puede justificar eso. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y a veces como cristianos lo que hacemos es empezamos a es que yo soy así, ese es mi carácter, por eso actúo con ira, por eso maltrato a mi esposa o a mi esposo, por eso dice mala contesta. No, eso es un pecado que está en usted y tiene que lidiar con él, ¿verdad? Tiene que venir a Cristo. Ahora, nuestra condición se refleja en nuestra conducta. Verso 15, el apóstol Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado eso. Hello. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo que ustedes dicen, pero ¿por qué yo hice esto? Si yo sabía que no debía hacerlo. ¿Verdad? ¿Sabe? Estos versos reflejan el corazón de una persona que es madura, que es honesta y que está reconociendo su propia batalla interior. Algo que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo reconocer. Generalmente cuando alguien nos pregunta cómo decimos, ¿cómo estás? Estoy bien. Bien de aquí para afuera, pero de aquí para adentro no estoy bien. ¿Cierto? Aquí vemos a un hombre que está angustiado por su incapacidad de cumplir las justas demandas de la ley de Dios. Un hombre que al leer la Escritura siente que en su interior algo está mal y que él
está fracasando de alguna manera. ¿Ok? ¿Sabe? Esa no es la actitud de un hombre inconverso. ¿Sabe lo que pasa con las personas carnales, con los hombres inconversos? Dice el Salmo 36:4, el hombre inconverso medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno. Y lo que dice al final, ¿y qué cosa? El mal no aborrece. Los pecadores aman el pecado. Ese es su primer amor. No es Cristo, no es la justicia de Dios, es su pecado. El mal no aborrece. En otras palabras, ningún pecador está angustiado porque no cumple la ley de Dios. Los incrédulos no les importa la ley de Dios. No les interesa. No están angustiados por ello. ¿Verdad? Por el contrario, los incrédulos están conformes con ellos mismos. ¿Sabe? Cuando hablo con la mayoría de los pecadores, la gente me dice, no, yo no soy pecador. Yo soy bueno. Yo le hago bien a todo el mundo. Parece que Jesús se equivocó cuando dijo que no había ninguno bueno, que solamente Dios era bueno. ¿Sí? Los pecadores están conformes con ellos mismos. ¿Sabe? Lo peor es que ni siquiera entienden, ni siquiera comprenden que necesitan ser salvos. Ni siquiera entienden su condición. Pablo fue el ejemplo de esto. ¿Sabe? Antes de ser Pablo, él fue Saulo de Tarso, un religioso, un celoso de Dios. Sin embargo, él pensaba, dice Efesios 3:6, que era irreprensible en cuanto a la ley. ¿Qué significa? Él pensaba que él estaba cumpliendo toda la ley de Dios. Era irreprensible. Imagínense. Sin embargo, ahora vemos a ese mismo hombre que está diciendo, hay una batalla en mí. Hay una batalla en mí. Y lo que hago, no lo entiendo. Estoy, de alguna manera, desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Sabe? Aborrecer el pecado es algo que no es propio de la carne, no es propio de nuestra naturaleza caída. Y esto es una de las razones por las cuales yo estoy convencido de que Pablo está hablando como un cristiano maduro, como un verdadero creyente y un cristiano espiritual. Lo que el apóstol está enfatizando en estos versos es el conflicto que existe entre su hombre interior, su hombre que había sido recreado a semejanza de Cristo y en el cual Dios habita por la fe, el Dios Trino habita en nosotros, como dijimos ahorita, que reconoce que la ley de Dios es justa y santa y que se siente angustiado por cada una de sus infracciones de la ley. Ahora, por muy insignificante que sea, mientras más sensibles somos, más sensibles nos vamos a volver. Y cuando usted comete el más mínimo pecado, usted va a sentirlo más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a traer mayor convicción en nosotros. Recuerde, les voy a poner otro ejemplo para que usted entienda lo que estoy diciendo. Cuando usted va en el carro, ante de sí tiene un panel, y en el panel hay un montón de luces. Y las luces tienen un propósito, es decirle cuando algo no está funcionando bien. ¿Cierto? Usted cuando sale una luz no hace así y la tapa, ¿verdad? Y dice, voy a seguir, voy a tapar la luz y voy a seguir, porque en fin de cuentas no pasa nada. Si usted hace eso, quizás el carro siga corriendo por un tiempo, pero va a llegar un momento en que el carro se va a fundir y se va a echar a perder. ¿Usted qué hace? Usted lidia con eso, ¿cierto? Para el Espíritu Santo, y no estoy tratando de comparar al Espíritu Santo, entiendan, nada más estoy tratando de hacer una analogía para que usted... El Espíritu Santo obra en nosotros y trae convicción para que nosotros lidiemos con los problemas y vengamos a Él y busquemos la ayuda para poder salir de esas cosas con las cuales estamos lidiando. No se trata de que usted lidie con ellas solamente, sino que venga a Dios y sea honesto con su condición y busque la ayuda en Dios mismo, en el Espíritu Santo y en la Escritura para poder salir del pecado que nos afecta. ¿Ok? Poder lidiar con nuestra condición y poder vencer el pecado en el poder del Espíritu. ¿Sabe? Como dice el Dr. William Hendricks, como creyente agradecido y afectuoso, su patrón ético no es nada menos que la perfección moral. ¿Sabe? Ese es el patrón ético que tenemos. ¿Quién es nuestro patrón? ¿Quién es nuestro patrón? No se preocupen, dejen a los niños ser felices. Ustedes concéntrense en mí. ¿Ok? ¿Quién es nuestro patrón? Es Cristo. ¿Sí o no? Cristo es la imagen del hombre perfecto, aquel que tenemos que imitar. Dice, como creyente agradecido y afectuoso,
Su patrón ético, el de Pablo, no es nada menos que la perfección moral y espiritual. Y eso es lo que dice también en Filipenses 3, 12 al 14. Pero cuando, digamos, al fin del día, él repasa lo que ha logrado, siente disgusto de sí mismo. Dios ha hecho tanto por él, y él, Pablo, ha hecho tan poco en agradecimiento. Y no solo eso, sino que lo poco que ha logrado está contaminado por el pecado. Su meta es mucho más alta que sus logros. O sea, lo que Pablo está haciendo aquí es expresando su angustia, ¿verdad? Su angustia. Él está practicando aquello que aborrece, ¿sabe? Y ese es el conflicto que tenemos todos nosotros. También se menciona en Gálatas 5:17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quieren. Como dije, estamos viendo esto en el contexto, ¿ok? Romanos 7 está antes de Romanos 8. Romanos 7 habla de nuestra derrota porque estamos en una condición todavía caída. En Romanos 8 se nos da la solución y la victoria. Bien, esto no significa que esta debe ser la experiencia continua de un cristiano, para que nadie se desanime y piense, yo voy a vivir toda la vida esto así. No, ¿ok? Hay victoria sobre el pecado. Bien, simplemente, ¿sabe? Para que una persona pueda resolver un problema, tiene que empezar por identificar el problema. Si usted no sabe que tiene un problema, usted no sabe dónde está, qué es lo que tiene que hacer. Bien, entonces Pablo lo que está haciendo es eso. ¿Ok? Pablo lo que está haciendo es eso. Como dice el doctor Martín Lutero en su comentario, su deseo sería ser completamente puro. ¿No es eso su deseo? ¿No es ese el mío? Claro que sí. Completamente libre, completamente gozoso, hacer el bien sin sentirse trabado por su carne rebelde. Y esto es lo que le resulta imposible. Y después de examinar su conducta, el apóstol Pablo, y ya con esto voy a terminar, examina la causa de su comportamiento, versos 16 y 17. No se preocupen que ya me queda poco. ¿Sí? Dice, verso 16, y si lo que quiero, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo qué cosa, que la ley es buena. O sea, una vez más, el apóstol defiende la ley de Dios. ¿Sabe? La ley de Dios es perfecta. ¿Okay? La ley de Dios es perfectamente santa, perfectamente justa, perfectamente buena. Y en ninguna manera la ley de Dios es responsable por su pecado. Eso es lo que Pablo quiere dejar claro. La culpa no está en la ley, la culpa está ¿dónde? En nuestra naturaleza caída, en nuestro propio pecado. Todo cristiano genuino ama la ley de Dios. ¿Ok? Y nuestro mayor anhelo, escúcheme bien, nuestro mayor deseo debe ser obedecerla, cumplirla perfectamente. Debíamos decir, como dijo el salmista en el Salmo 19:11, en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Y esta es una cita de la Biblia de las Américas. ¿Ok? Ahora, a diferencia de los incrédulos, que en Romanos 8:7 Pablo dice, no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden, los cristianos podemos decir, como el salmista en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, el punto que quiero que usted entienda es que mientras más usted madura en la fe, mientras más maduro es el cristiano y más sujeto está a la dirección del Espíritu Santo, experimentará una mayor convicción al desobedecer la ley de Dios. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es la causa del problema? ¿Por qué estamos donde estamos? Bien, Pablo dice en el verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? Sino el pecado que mora en mí. ¿Sabe? Si usted lee esto a primera vista, parece que Pablo estuviera tratando de disculparse a sí mismo. Le está echando la culpa a otro. ¿Sí o no? Es lo que parece. ¿Ok? Pablo afirma que él no desea quebrantar la ley de Dios y adjudica sus acciones, le atribuye sus acciones al pecado que mora en él, en aquella parte de su naturaleza humana que todavía no ha sido regenerada, que todavía no ha sido redimida. ¿Ok? Su naturaleza regenerada ya no aprueba el pecado, su ser interior ya no aprueba el pecado, ¿ok? No está de acuerdo con el pecado, pero el pecado todavía se aferra a él en la carne. Y esto demuestra el poder que tiene el pecado en nosotros. Que ningún esfuerzo humano,
ni el poder preceptivo de la ley de Dios puede vencer. Ahora, les vuelvo a recordar aquí el punto que le hice al principio, ya estoy terminando con esto. Recordemos que lo que Pablo está haciendo aquí es explicándonos cómo la ley de Dios se relaciona con nuestra fe en Cristo. ¿Recuerda eso? Se lo dije al principio. Ok, ahora, el punto, amado hermano, es que aquellos que se deleitan en la ley de Dios, según el hombre interior, descubrirán que la ley no puede traer justificación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque somos justificados por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Y tampoco puede santificarnos. ¿Bien? La ley lo que hace, su propósito es señalar el pecado para que los incrédulos puedan ser llevados a Cristo. Recuerda que la ley es nuestro tutor, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo. Y la ley continúa obrando en nosotros, señalando el pecado en los creyentes. ¿Para qué? Para que entonces nosotros busquemos la liberación que viene de parte de Dios en Cristo y a través del Espíritu Santo, como vamos a ver en las próximas semanas. En otras palabras, la función de la ley es llevarnos a Cristo y llevarnos al Espíritu Santo, que es la solución a nuestro pecado, la única solución a nuestro pecado. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque como Pablo todos podemos reconocer estas verdades, de que estamos batallando con el pecado. Pero gracias porque en tu palabra tú nos enseñas que hay victoria sobre el pecado y que, Señor, tú nos vas a dar esa victoria si venimos a ti en Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Señor, gracias por todo lo que tú haces por nosotros y gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido que bendigas esta congregación y que nos ayudes a crecer cada día más, Señor, en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados.